Vamos a leer. Miren qué dice el Señor. ¿A qué nos invita el Señor hoy? Dice, venid luego. Mi versión dice entonces. Venid entonces y razonemos. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿A qué nos está invitando el Señor a través de Isaías 1:18? Isaías 1:18 dice, vengan y razonemos, pongámonos a cuentas. ¿Qué quiere el Señor? Que conversemos con Él de nuestra situación. Y Él sabe que nuestra situación es de pecado. Por eso dice, pongámonos de acuerdo, porque aunque tus pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa este símbolo de rojo y blanco? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿A qué nos invita el Señor? Esta noche el Señor nos invita a que traigamos nuestros pecados, nuestras debilidades a Él, y Él nos ofrece el perdón. Él nos ofrece salvación. Pero para entender esto tenemos que estudiar un poco lo que es el pecado. Vamos a Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo hace una exposición en el capítulo 7 de Romanos sobre lo que es el pecado. Y mientras él va explicando allí en el versículo 15 en adelante, Romanos 7, 15 en adelante, lo vamos a leer, estudiar esta noche, ustedes se van a dar cuenta que es algo que todos conocemos, lo que es el pecado. Vamos a hablar un poco sobre el pecado. Vamos a tratar de entender qué es el pecado y por qué tenemos que confesarlo y llevarlo a Dios. Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante. Voy a ir un poquito más rápido, dice así. Realmente no entiendo lo que me pasa. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Vamos a detenernos allí. Aquí Pablo dice que él tiene un problema y es que él no entiende lo que le pasa. ¿Les ha pasado eso a ustedes alguna vez? Que no entendemos por qué hacemos ciertas cosas, por qué actúo de esa manera. Dije que no me iba a enojar, pero me volví a enojar. Dije que no iba a ir a ese lugar y terminé yendo. Dije que no me iba a comer eso y me lo terminé comiendo. Dice el apóstol, no entiendo lo que me pasa. Porque el pecado no es fácil de entender. No entiendo lo que me pasa. Dice, lo que no hago lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Pues quiero ser un buen vecino, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen ciudadano, pero no puedo. Y eso que no quiero ser gritón, no quiero ser peleonero, no quiero ser ladrón, no quiero ser bochinchoso, termino yo haciéndolo. ¿Están captando? Yo veo algunos que están así como que, oh, eso no me pasa a mí. Cuidado, cuidado, porque dice la Biblia, todos hemos pecado, todos. Por más carita de ángel que tengamos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver qué más dice Pablo aquí. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, el yugo del que hablamos ayer. De manera que ya no soy yo quien obra, sino que el pecado que habita en mí. Oh, ¿qué es lo que habita en nosotros, hermanos? Una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 18. Sé que en mí, esto es, que en mi carne no habita, ¿qué cosa? El bien. ¿Qué es lo que no habita en nuestra carne? El bien. Porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. O sea que en nuestro interior hay algo que quiere buscar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere alabar a Dios, que quiere hacer las cosas bien.
pero luego en nuestra carne hay como una condición que nos lleva lejos de Dios, que no le gusta estar cerca de Dios, que huye a Dios, que huye a su mensaje y que no quiere estar en la presencia de Dios. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Parece un trabalengua, pero es una realidad que el apóstol Pablo, y Pablo, que era un gran hombre de Dios, está hablando de sí mismo, no está hablando de otro. Él está hablando de una lucha que él tiene. Y dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que encuentro esta ley, que aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo, ¿dónde? Versículo 23, pero veo en mis miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Estamos entendiendo a Pablo? Creo que todos podemos entender a Pablo. Todos tenemos cosas buenas que queremos hacer, pero no las hacemos. ¿Ah? Y todos tenemos cosas malas que quisiéramos dejar de hacer y las hacemos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a veces el diablo ni tiene que tentarnos. Fue el diablo. No. Nosotros, por naturaleza, buscamos hacernos daño. ¿Están conmigo? O sea que el ataque no es solo externo, sino que internamente nuestro corazón le gusta. Es como un puerquito en el lodo. ¿Ah? No es lo mismo que usted esté en el lodo jugando con puerquitos. Usted va a estar algo incómodo allí, pero los puerquitos son felices allí. ¿Están conmigo? Y ese ejemplo está como exagerado, pero lo que quiero decir es que nosotros nos deleitamos en eso. Disfrutamos pecar. No es algo que, ay, qué triste pequé. No, no, no. Se disfruta porque en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros pies. Mis pies, yo quiero llevarlos a la iglesia, pero cuando me doy cuenta, mis pies me están llevando a lugares que no debo ir. Quiero con mi boca alabar el nombre de Dios, pero cuando abro mi boca lo que hago es ofender a los que están cerca de mí. Quiero con mis manos hacer el bien, pero mis manos se cierran para herir a las personas que se meten contra mí. Entonces dice Pablo, veo un problema y ese problema es que lo que quiero hacer para bien no lo hago y lo que quiero evitar hacer lo termino haciendo. ¿Tienen ustedes algo que quisieran dejar de hacer y lo siguen haciendo? Eso es el resultado del pecado en nosotros. La naturaleza pecaminosa de la cual dice Isaías, vengan y hablemos. Hablemos de eso. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo te los quiero emblanquecer. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo quiero que vayas a casa como blanca lana. ¿Les gustaría hacer eso? Miren, hermanos, esto es bien frustrante. Esto es bien frustrante, tan frustrante que el mismo apóstol Pablo se empieza a insultar. Porque dice el versículo 24, Romanos 7:24. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí. Miserable de mí. Él reconoce que es un miserable. ¿Y por qué es un miserable? Es un miserable porque dice, y otra pregunta, ¿quién me librará de qué cosa? De este cuerpo de muerte. Él se siente miserable porque él quiere ser un buen cristiano, quiere ser un buen vecino, quiere ser un buen mexicano, quiere ser un buen hijo de Dios, pero no puede. Se frustra. Y dice, yo soy un miserable porque lo que no quiero hacer, eso hago. No quiero ser mala persona, pero lo soy. Quiero vencer este vicio, no puedo. Quiero hablar bien a las personas, no puedo. Quiero dejar esto que tengo aquí arraigado, no puedo. Y lo que quiero hacer, tampoco puedo. Y lo que quiero dejar de hacer, lo sigo haciendo. Miserable. Soy un miserable de mí. Y exalta una
una pregunta que creo que todos nos hemos hecho. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar con respecto a eso? ¿Hay alguna medicina que podamos tomar para salir de ese problema? ¿Hay algún hospital aquí en México donde podamos ir a atendernos? ¿Hay algún médico que tenga la cura para esa terrible enfermedad llamada pecado? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros por nuestra propia fuerza para salir de ese problema? Un problema terrible que tenemos. Y vamos a ahondar un poquito más, y para ello tenemos que ir al origen del pecado en Génesis capítulo 3. Vamos a ver la Biblia que dice respecto al pecado y lo que trajo al ser humano, ¿sí? Abre tu Biblia en el primer libro de la Biblia, el capítulo número 3, y vamos a leer lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron y qué trajo como consecuencia eso. Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 10. Aquí ya Eva se había puesto a conversar con el diablo le había puesto la fruta, ella se la comió, le fue a decir al esposo, Adán cuando la mira, ¿qué pasó? ¿Comiste? Sí comí, y él que estaba tan enamorado también se comió el fruto, y a los dos habían pecado, le habían fallado a Dios, y por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos aquí hoy, sufriendo en este mundo de injusticias y tantas cosas. Pero ¿qué vino con el pecado? Miren lo que sucedió. Versículo 10. Vamos a leer desde el 9, porque es el momento en que Dios aparece. Y fíjense que es Dios que aparece como vamos a arreglar cuentas, ¿no? Dice el versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde estás? Ellos estaban detrás de unos arbolitos allí. Se habían visto desnudos y se pusieron hoja, un vestido de hoja. No sé quién se atrevería a salir mañana a Costa Rica a caminar con un vestido de hoja, con el viento que hace aquí. ¿Ah? Eso es lo ridículo que se veía en ellos, porque así nos vemos nosotros cuando queremos vestirnos por nuestra propia cuenta, la vergüenza que trae el pecado. Pero escuchen bien, ¿sabía Dios detrás de qué arbolito estaban ellos? ¿O no sabía? Pero dice que un día al pasar la tarde, Dios entra por ahí y llama, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? Miren que es Dios que, es Isaías 1, dice, venid y estemos a cuenta, hablemos, ¿qué hiciste? Es Dios que toma la iniciativa, es Dios que busca, es Dios que llama. ¿Sabía Dios detrás de qué árbol estaban? Él sabía, pero les pregunta, ¿dónde estás? Para que hubiese una confesión. Y miren lo que dice Adán. Aquí aparecen los primeros síntomas del pecado. Vamos a ver cuáles son. Adán respondió en versículo 10, te oí andar por el jardín y ¿qué tuve? Aquí está. Nunca, eso era un sentimiento nuevo para Adán. Ellos vivían sin miedo. Adán y Eva vivían sin miedo. En el mundo que Dios creó no existía el miedo. Pero fruto del pecado vino ¿qué cosa? El temor. El temor. Y hoy los psicólogos tienen cantidades de fobias, ¿no? Fobias. Las fobias, los miedos del ser humano. Hasta las cucarachas, las arañas, miedo a estar en lugares muy encerrados. Tantos miedos. El miedo no existía en el plan de Dios. Nos da miedo salir a la calle. Nos da miedo conversar con alguien desconocido. Nos da temor dejar una puerta abierta. Eso no existía en el plan de Dios. El miedo vino como resultado de la transgresión. Adán dice, tuve miedo. Apunten, número 1. ¿Qué trajo como consecuencia el pecado? Miedo. ¿Qué más? Dice el versículo 10. Porque estaba, ¿qué cosa? Desnudo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y por qué antes no? Porque un halo de luz los cubría y no se veían ellos. Pero ahora el pecado les quitó, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ese halo de luz con que andaba Adán y Eva se les quitó. Así que lo segundo que trajo el pecado se llama vergüenza.
¿Sí? Se sintieron avergonzados de su desnudez y se cubrieron con hojas. No existía la vergüenza. La vergüenza vino como causa del pecado, así como el temor. Apunten, se vieron desnudos. Número 3 dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Siguen lo que está entrando con el pecado. Versículo 11. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? Miren que habían prohibiciones en la libertad, lo que estudiamos anoche. Lo que te prohibí que comieses. Y entonces aparece otro problema, el orgullo. Porque entonces Adán empieza a culpar. ¿A quién tuvo la culpa de comer? Eva. Miren lo que dice ahí. Respondió el hombre, no, fue la mujer que me diste de compañera, que me dio del árbol y comí. Yo no sé, bueno, los que están casados se podrán imaginar qué conversación tuvo Eva con Adán cuando Dios se fue, ¿no? Cuando Dios se fue, Eva me imagino que voltea, con que fui yo. Tuvo problemas, ese fue el primer conflicto matrimonial entre Adán y Eva ese día. Pero Adán culpa a Eva. ¿Y Eva a quién culpa? A la serpiente. Miren, ¿qué dice? Dice el versículo 13. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, fue la serpiente que me engañó. La serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Así que el culpable, en pocas palabras, para Eva era Dios. El culpable era Dios. Porque Dios fue el que hizo la serpiente. Si Dios no hubiese hecho la serpiente, no hubiese caído. Y si Dios no le hubiera hecho a Eva, entonces no cae Adán. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Saben, hermanos, hoy el Señor nos invita de la siguiente manera. Venid ahora y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero para que tú des ese paso, tú tienes que reconocer que tú eres un pecador. ¿Cuál es el primer paso para dejar el pecado? Reconocimiento de que somos pecadores. No que la culpa es de mi esposo, no que la culpa es de mi esposa, no que la culpa es de mi hijo, no que mi papá era fumador, por eso yo soy fumador. No. ¿Cuál es el primer paso para vencer cualquier cosa en la vida que no te deja vencer? Reconocer que tienes un problema. Porque mientras digas, no, yo no soy un alcohólico, yo solo soy un bebedor social, no estás entendiendo el problema. No estás entendiendo el problema. El primer paso para dejar las drogas, el primer paso para dejar un mal carácter, el primer paso para dejar el pecado, es que podamos reconocer que somos pecadores. Eso es lo primero. Cuando David pecó y se puso a orar a Dios ahí porque su hijo había muerto con Betsabé, él dice así, reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Él reconoce que es un ¿qué? Un pecador. ¿Y tú ya reconociste que eres un pecador? Es que reconocer, miren hermanos, todos somos pecadores y todos necesitamos reconocer que somos pecadores, todos. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? A ver, levante la mano. Va a pecar porque va a mentir. Por cuanto todos pecamos, todos pecamos. Y si tú quieres vencer y que estar a cuentas con Dios, la invitación es venid y estemos a cuentas. Pero para eso debes reconocer tus pecados, tus transgresiones delante de Dios. Que de paso Él ya las sabe. No es que agarramos, le decimos, Dios, mira que yo hice y Dios, ¡oh, hijo, tú hiciste eso! No agarramos de sorpresa a Dios. De paso, Dios ya murió por nuestros pecados pasados, presentes e inclusive los futuros. Por todos esos pecados, Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Todos. Hubo un problema más que entró con el pecado y está en el versículo 23, Génesis 3:23 dice, por eso el Señor los sacó del jardín del Edén
para que labrase en la tierra donde fue tomado. Hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿Saben qué pasaría si ahorita aquí Dios se apareciera aquí? ¿Saben qué pasaría con nosotros? ¿Por qué? Por nuestro pecado y por su gloria. Bueno, vamos a decir que no sea Dios que venga, un ángel, pues. Por lo menos un ángel que apareciera aquí. ¿Podríamos nosotros soportar eso? ¿Por qué no? Porque el pecado hizo separación entre Dios y la humanidad. El pecado es lo más terrible. Miren, cuando entendemos el costo del pecado, cuando entendemos qué es el pecado, llegaremos a empezar a odiar pecar. Pero tenemos que entender la magnitud de lo que el pecado causó a Jesucristo. Y para ello tenemos que ir a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y vamos a analizar un versículo muy interesante. Voy a ver mi hora porque aquí hoy no me traje el reloj. Vamos a ver. Ok, tenemos tiempo. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a ver qué dice este versículo. Miren, este es uno de los versículos de la Biblia más cortos, pero más profundos de la Escritura. Romanos 6, 23. Y dice así: porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuál es el momento más feliz de los que trabajan? A ver. El día del pago, el día del pago. Algunos en la quincena, otros tienen que esperar al mes, otros a diario, pero el día, ¿están de acuerdo con nuestra hermana que el día más feliz del trabajador es cuando le pagan? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que el obrero es digno de su salario? Creo que todos los días trabajamos con alegría, pero cuando nos pagan, creo que todos nos ponemos contentos, ¿no es así? ¿Y por qué está preguntando el pastor eso? Bueno, porque este versículo dice que todos hemos trabajado para un jefe que se llama pecado. Todos, y hasta algunos hemos sido el empleado del mes. Lo hemos hecho muy bien, ¿ah? Hemos sido las estrellas, ¿no? El detalle es que este patrón, este jefe, paga, pero no paga con pesos. No paga con dólares. ¿Cuál es la paga del patrón pecado según este versículo? Ya no los veo muy contentos. Dijimos que el día más contento es el día en que nos pagan. Y hemos trabajado para este patrón. Deberíamos estar contentos, pero ya ese pago no nos gusta, preferimos pesos, preferimos dólares. Pero dice aquí que la paga, la consecuencia final del pecado es la muerte. Y por eso nacemos, crecemos, algunos pues, otros mueren en el camino. Vemos niños, bebés morir, jóvenes morir. Y obviamente los adultos se vuelven ancianos, los ancianos, y perdemos familiares. Yo sé que aquí en nuestro medio tenemos personas que han perdido un ser amado, ¿sí? ¿Y por qué lo perdimos? No, porque es el pecado. No le pongamos otro nombre. La paga, la consecuencia final del pecado es, pues, que tenemos que morir. Pero hermanos, si ese versículo terminara allí, yo no estaría aquí esta noche. Porque yo no vine a darles malas noticias a ustedes. Imagínense viajar más de 3,000 kilómetros para decirles que todos vamos a morir. Gloria a Dios doy. Porque Romanos no dice, porque la paga del pecado es la muerte y hay un punto y final. ¿Qué viene después de esa frase? El versículo no está completo allí. Y esa es la buena noticia. Por eso la palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Y yo no vengo hoy a darles malas noticias.
Es cierto que el pecado trae vergüenza, es cierto que el pecado trae desnudez, es cierto que el pecado trae orgullo, es cierto que el pecado trajo miedo y es cierto que el pecado trae la muerte, pero yo no vengo a decirles eso aquí. En el nombre de Jesucristo, vengo a terminarles el versículo. ¿Y cómo dice el versículo? Hay un pero. Y cuando hay un pero, ¿qué viene? Como cuando usted agarra al chiquillo, yo te voy a dar pero, ¿qué viene? Pero hiciste algo bueno, existe una esperanza. Y aquí viene lo que yo quiero hablarles esta noche, que es la invitación de Jesús esta noche. Venid ahora y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué vamos a hablar? De un regalo. Dice allí, pero aunque la paga del pecado es muerte, hay un regalo. ¿No dicen amén? La paga del pecado es muerte, pero hay un regalo para ti. Y ese regalo es vida, pero no cualquier vida, hermanos. No esta vida, no está hablando de esta vida, no, de esta vida que tenemos que andar enmascarillados. No es esa vida. ¿De qué vida está hablando el versículo? Dice que tengo un regalo gratuito de Dios en Cristo Jesús, que se llama ¿cómo? Vida eterna. Oh, eso no es cualquier cosa. ¿Saben qué es vida eterna, hermanos? Es ser salvos. ¿Se imaginan un día cumplir? Ven, los invito a mi cumpleaños 1543. ¿Dónde es eso posible? En esta tierra, imposible. Pero Jesús dice, yo tengo un regalo. Ahora, ¿cuál es el detalle de los regalos, hermanos? ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿Les gustan los regalos? El detalle con los regalos es que los podemos aceptar o rechazar. ¿Sí? Así de simple. O sea que los regalos no son automáticos. Por ejemplo, si yo hago un cheque ahorita de, vamos a ver, unos 10,000 pesos, ¿sí? Unos 10,000 pesos, y se lo doy a la joven que está aquí, le doy esos 10,000 pesos. Eso es un papel. Es un simple papel. Pero ¿qué tiene que hacer ella para que ese papel valga? ¿A dónde tiene que ir ella? No es suficiente que yo le dé ese papel. Hay algo que le toca hacer a ella. Tiene que ir al banco, endosarlo tiene que tener su, ¿cómo le llaman ustedes? Su documento de identificación, la CURP, la INE, bueno, eso. Y usted va con eso y aquí dice, y entonces al hacer eso, está aceptando el regalo. Ahora, ¿qué pasa si la joven agarra el cheque y nada más lo dice, qué bonito, y lo guarda ahí? ¿De qué sirve eso? Un regalo para que funcione tiene que abrirse, tiene que recibirse. Y lo que Dios te dice es, mira, naciste en pecado. La consecuencia de eso es que vas a morir. Pero yo quiero darte un regalo. Y ese regalo es vida. Hermanos, piensen por un momento en el regalo más lindo que le han dado a ustedes en la vida. ¿Qué es lo que más te ha gustado en tus años que llevas? El regalo más lindo y yo los veo algunos ya sonriendo, están recordando, mi tía me regaló tal cosa, me regalaron. Yo recuerdo la primera vez que salí a visitar como pastor, estaba recién empezando pastor, y me fui a unas montañas ahí en Guatemala a visitar, y cuando bajé venía contento porque me habían regalado un gallo. Nunca recuerdo, venía bajando yo contento, yo no sabía qué iba a hacer con ese gallo, si era que me lo tenía que comer o iba a ser mi mascota, pero yo iba para la casa y cuando mi mamá me vio entrando con ese gallo, dije, yo no sé, me lo regalaron. Y yo venía con mi gallo feliz, ese fue el primer regalo que recibí y me alegra el corazón, me regalaron un gallo. Pero hermanos, nada de lo que has recibido lindo en esta tierra se compara con el regalo que Dios quiere darte. Es vida eterna. ¿Y cómo se acepta ese regalo? Aceptando a Jesucristo, viniendo a Jesús y estando a cuentas con Él, reconociendo tus pecados. Y Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Eso es lo que hay que hacer. Aceptar a Jesucristo en el corazón.
¿Están conmigo? Voy a hacer otra pregunta. Ya se me está acabando el tiempo, pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuestan o no cuestan los regalos? ¿Cuestan o no cuestan los regalos? A ver, levanten la mano los que creen que los regalos no cuestan. Nadie. Levanten la mano los que creen que los regalos cuestan. Uy, y los que no tienen manos los otros, o son muy pillos, muy bandidos, no quieren perder. ¿Ah? Los que no le levantaron la mano, ¿qué creen? Porque solo les di dos opciones. Ah, muy bien, no levantaste la mano. Ok, si levantaban la mano al principio, estaba bien porque los regalos no cuestan. Los regalos no cuestan. Y los que levantaron levantaron la mano después diciendo que los regalos cuestan, también estaban bien. Porque los regalos sí cuestan. Y ya la joven dio la respuesta. Depende en qué lugar de la ecuación estemos. ¿Ah? Depende de qué lado estemos. Por ejemplo, estos días a mí me han regalado mucha comida. ¿Saben cuánto me ha costado? ¿Por qué? Porque fui el que lo recibí. ¿Pero costó o no costó? ¿Alguien tuvo que ir a pescar? ¿Alguien tuvo que ir allá a moler? ¿Alguien tuvo que freír? ¿Alguien se tuvo que calentar las manos? ¿Sí o no? Entonces, según este versículo, dice aquí que hay un regalo. Yo les pregunto, ¿cuánto nos cuesta ese regalo? En la ecuación, ¿dónde está el ser humano allí? ¿Cuánto cuesta la vida eterna para nosotros? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta la vida eterna? Para nosotros es gratis. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Pero pregunto, porque a veces lo que a veces no entendemos, ¿pero costó? ¿Costó ese regalo? O sea que el hecho de que algo sea gratis significa que no costó. Tiene un costo. Y es justamente del costo con que yo quiero finalizar este mensaje. ¿Me permiten hablar un poco del costo? El costo, porque yo quiero que hoy tú puedas comprender el costo de lo que Jesús hizo por ti. ¿Está bien? Quisiera comenzar diciéndoles que Jesús y el Padre nunca se habían separado. Nunca. Y por causa del pecado, Jesús tuvo que separarse. Hubo un momento en que, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que la gente pensó que estaba llamando al profeta Elías, pero era porque él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has qué? ¿Por qué se sintió desamparado? Porque Jesús estaba cargando en sus hombros el pecado de toda Costa Rica y del mundo. ¿Están conmigo? Y como Jesús se hizo pecado por nosotros, el Padre quitó su rostro y Jesús sintió una soledad que nunca había sentido, nunca. Lo vemos en el huerto del Getsemaní, dice sudando como gotas de sangre. Miren hermanos, yo he tenido muchos problemas, pero yo nunca he sudado gotas de sangre, nunca. Y era la aflicción que Jesús tenía, que dice que tengo deseos de morirme. Porque la aflicción, el peso desde el primer pecado hasta el último que se cometa, estaba cargándose sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. La cruz fue un instrumento creado unos 500 años del nacimiento de Jesús por los romanos. Y fue creado para torturar a los peores criminales. O sea, la idea no era matarlos de una vez. Flavio Josefo, que fue un escritor del tiempo de Jesús, dice que la cruz, habían hombres que morían lentamente, hasta 15 días pasaban clavados allí. Y que los cuervos venían y les sacaban los ojos, porque para los que conocen Israel, saben que Israel es muy caliente en el día y muy helado en la noche. Así que ellos pasaban días crucificados. No como nos han enseñado que Jesús murió así de frente, no. Jesús murió así de lado. Lo crucificaron de lado y de frente, así. Porque la idea era causar unos calambres terribles en la espalda. Y como fue
no fue clavado aquí en la mano Jesús, como nos enseñan, porque su peso habría rasgado la mano, sino que entre dos huesitos que tenemos aquí, que le llaman el radio y el cúbito, se pasó allí el clavo, y de igual manera en la mano derecha y en los pies también tenemos un espacio allí. Y el que estaba crucificado entonces, para descansar los pies, hacía fuerza con las manos. Y luego cuando ya no aguantaba el dolor de las manos, hacía fuerza en los pies para descansar. Y en ese movimiento de descansando manos, descansando los calambres más fuertes, la idea era que allí pagaran por toda la maldad que ellos habían cometido. Y pasaban días allí. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que no soportó y que su corazón reventó, porque tenía el peso de la humanidad. Fue latigado, pero no crean con esas correas que a veces nos daban nuestros padres, no. Era un látigo de 5 tiras, ¿sí? Que en la punta tenía colocado un aguijón de hierro, porque la idea era que eso se incrustara en la espalda del ladrón, del asesino, y poderle rasgar totalmente la piel. Fue algo doloroso. Ahora, no crean que Jesús era como esos islamitas que se ponen bombas y yo quiero morirme, no. Jesús no quería morir, Jesús no era un suicida. Y lo sabemos porque en la oración él dijo, Señor, ¿y no habrá otra manera? ¿No habrá otra manera de salvarlos? Y Dios le dijo, no, no hay otra manera. Ok, entonces no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Y a Jesús lo escupieron. Lo vendaban y le daban de puñetes en la cara, lo bofeteaban y le decían, a ver, ¿quién te pegó? Si eres hijo de Dios, ¿quién te pegó? Por respeto a Jesús nos los dibujan como un pequeño taparrabo, pero la Biblia dice que Jesús murió avergonzado, totalmente desnudo en la cruz, que la gente que miraba solo agachaba y movía la cabeza y se iba. Lo golpearon, le trabaron una corona de espinas y Jesús expiró en la cruz ese viernes a las 3 de la tarde por amor a nosotros. Hermanos, si eso no te conmueve, déjame decirte que nada lo hará. Si la cruz del Calvario no cambia tu vida, nada lo hará, porque una expresión de amor más grande que esa no hay. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el pecado tienes que morir. Por el pecado hay separación, hay división en la familia. Por el pecado hay tragedias, hay muerte, hay miedo. Por el pecado estamos aquí con mascarillas. Por el pecado vivimos aquí con temor. Pero Jesús nos ofrece algo mejor esta noche y nos invita, venid ahora. No dice mañana. Venid hoy y estemos a cuentas. Aunque tus pecados sean rojos como la grana, yo quiero perdonarte. Yo quiero darte un regalo. Y lo único que tienes que hacer es aceptar mi regalo. El regalo para ti es gratuito, pero no significa que no costó. Significa que un Dios que te ama dio lo mejor que tenía. Hermanos, miren, yo no entendí nunca ese versículo hasta hace 3 años y casi ya 4 años que tuve a mi hijo. Dar un hijo para que muera por otros es imposible. No me lo pidan porque no doy a mi hijo para que muera por otros. No lo hago. Tal vez yo muera por alguien, una pequeña lista de 3 o 4 personas daría yo mi vida. Pero dar a mi hijo para que muera, hermanos, eso es amor. Y si tú respondes esta noche a ese amor, podrás ir a tu casa perdonado. ¿No les gustaría esta noche ir blancos a casa? De tus pensamientos, de tus palabras, de tus actos. Miren que pecado, dice la Biblia, que todo es pecado, hasta respirar es pecado. No solo pecamos por las cosas malas que hacemos, sino que pecamos por las cosas buenas que no hacemos. Todo es pecado. Estamos en problema nosotros, pero tenemos una oferta, un regalo maravilloso de vida. Y ese regalo es Cristo Jesús.